Nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un consejero de internautas en aspectos de salud, ambiente y gobernabilidad, que hoy día les va a hablar acerca de lo que fue la epidemia del cólera en Ecuador. Aquella epidemia empezó en Perú, en el puerto de Paite, y de ahí se extendió hacia los puertos de Ecuador, llegando a Esmeraldas para 1988. Estaba en el gobierno Rodrigo Borja y en ese momento yo me encontraba dedicado básicamente a la producción de materiales audiovisuales en salud a través de Radio Antena Libre de Esmeraldas y posteriormente con CIESPAL hicimos un documental al respecto de lo que fue el cólera. Para ese documental fuimos a trabajar en Esmeraldas, visitando la Isla Propicia, la Isla Piedad, el barrio Venecia, que yo los conocía muy bien, y oyendo la narrativa de las personas que sufrían de manera increíble la muerte dolorosa por deshidratación brusca, debido a que, como ustedes saben, el cólera produce vómito y diarrea en cantidades extraordinarias, de tal manera que basta unas pocas horas para que la cantidad enorme de agua que sale por litros produzca un colapso circulatorio y un paro cardíaco. En aquellos momentos habíamos pasado el gobierno del León Febres Cordero, un gobierno que ofreció al pueblo ecuatoriano pan, techo y empleo. Concentró toda su atención fundamentalmente en lo que era el desarrollo urbano, pero un desarrollo urbano informal caracterizado por invasiones de tierras, en las que su colega y colaborador Toral Zalamea era uno de los grandes invasores que aprovechaba el momento político, creando barrios miseria como bastión popular en Guayaquil. En tanto, en la costa ecuatoriana, los barrios miseria se iban concentrando fundamentalmente en las ciudades puerto, donde, en el caso de Esmeraldas, había un puerto comercial y un puerto petrolero. Estos dos, más la refinería, atraían gran cantidad de dinero que venía en los barcos, que venía en las personas que desembarcaban y que iban a visitar la ciudad para divertirse. Todo lo que era contrabando de a bordo floreció de manera escandalosa en la ciudad y la población vivía de estas actividades informales e ilegales. Gran parte de la población carecía de agua potable, de letrinización, de alcantarillado, de servicios de abastecimiento de productos alimenticios no contaminados. Habían mercados que eran sumamente sucios. Cuando llega la pandemia, se produce tal crisis y era tan espantosa la muerte que se producía y las numerosas víctimas producidas por este que se llama Vibrium coma, que se veía favorecido todo debido a la gran expansión de la industria camaronera. La industria camaronera se había establecido justamente en los lugares donde los ríos desembocaban al mar, y entonces el agua era salobre. Esta era precisamente el agua ideal para que se propague el cólera, agua con una cantidad de sal, el agua salobre. La gran destrucción de los manglares, la creación de piscinas camaroneras, también trajo consigo la expansión de la malaria, pero más que todo también la de la meningitis, que era producida por el mosquito que crece en las piscinas camaroneras.
un mosco negro diferente del Aedes aegypti y también diferente del mosco del paludismo, que es el Anopheles. Este mosco tenía la particularidad de transmitir la meningitis. El cólera causó horror en la ciudad. Cuando fuimos a filmar con CIESPA el documental sobre el cólera, era tan espantosa la situación que dentro de nosotros, las personas que filmábamos, había la psicosis de si podíamos o no contraer la enfermedad. En 1988, cuando sube Rodrigo Borja, se topa con que la infraestructura sanitaria es absolutamente deficiente en el país. Entonces comienza a crear un gran esfuerzo del Estado por crear infraestructura sanitaria en los barrios pobres y en las comunidades rurales. Por primera vez en la costa ecuatoriana especialmente y casi en todo el país, la infraestructura sanitaria, el agua potable, comenzó a llegar a los barrios. Al mismo tiempo, con Plutarco Naranjo como ministro de Salud, se comenzó una gran campaña contra la malaria, que seguía siendo el mayor problema de la costa ecuatoriana, pero especialmente de la provincia de Esmeraldas, llegando inclusive a tener una gran victoria sobre la enfermedad, cuando inclusive se les llegó a considerar que había desaparecido. Fueron enormes esfuerzos en el saneamiento ambiental y en la salud pública lo que caracterizó al gobierno de Rodrigo Borja, pero además el gobierno de Rodrigo Borja se dedicó a hacer la campaña de alfabetización de adultos, pues teníamos en el Ecuador una población de adultos que en la mayor cantidad imaginable eran analfabetos. El número de adultos, especialmente en las áreas rurales y en los barrios marginales, que no sabían leer y escribir, era abrumador. La campaña de alfabetización, en la que también participé, siendo médico en ese momento en Sálima, ayudó a que la gente comenzara a valorar sus derechos, porque era una campaña de alfabetización que al mismo tiempo enseñaba a la población cuáles eran los derechos humanos, los derechos a los que él tenía como ser humano y reconocidos en el mundo, algo que era absolutamente desconocido. Se utilizaba el método que se llama de la educación liberadora. Se ponía una palabra que era la palabra problema, y esa palabra problema implicaba que todas las personas tenían que razonar cómo esa palabra era importante y por qué era importante, y cómo se escribía, cómo se leía y cómo se la usaba. Así, por ejemplo, la palabra agua. Entonces hablábamos del agua, que era el principal problema de la zona. ¿Qué clase de aguas existen? ¿Cuál es la característica de una agua potable? ¿Cómo se potabiliza el agua? ¿Cómo se transporta el agua? ¿Dónde se contamina el agua? ¿Cuáles son las enfermedades que transmite el agua? Estas fueron las particularidades de la campaña de alfabetización. Esta campaña de alfabetización, que empieza en 1988 y termina en 1992, cuando termina el gobierno de Rodrigo Borja, en 1990 consigue que la población indígena se agrupe y se organice en la denominada Ecuarunari, también gracias a que en el gobierno de Rodrigo Borja se da permiso al funcionamiento de las emisoras populares. Y las emisoras populares indígenas, especialmente de las provincias centrales de los Andes, donde estaba el padre, el Monseñor Proaño, él crea pues las radioemisoras populares, ERP, radioemisoras populares del Ecuador,
Y estas radioemisoras populares del Ecuador hacen alfabetización por vía de la radio, utilizan la radio para la alfabetización, crean alfabetización a distancia. Posteriormente, la alfabetización a distancia también permite la agrupación de los indígenas que se organizan y forman organizaciones campesinas en cada una de sus comunidades que dan origen a Ecuarunari, que quiere decir la Organización Ecuatoriana de Runas. Runas quieren decir personas indígenas, y que fueron el origen de la CONAIE. Para 1990 se organiza ya la CONAIE y juntos, pero con Ecuarunari a la cabeza y Luis Macas como líder, llegan a la plaza de Santo Domingo y se toman la iglesia de Santo Domingo, y en esa iglesia hacen una huelga de hambre y una protesta. Gracias a esta enorme protesta, a esta gran movilización indígena, los indígenas consiguen que el Ecuador reconozca los territorios indígenas y el derecho a la tierra de los indígenas de la sierra que tenían propiedades no legalizadas llamadas minifundios, que eran pequeños terrenos que tenían dentro de las haciendas, pero que no les habían legalizado nunca, y eran de generación en generación, pero seguían siendo parte de las haciendas. Y nace entonces el IERAC, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria, que reconoce las tierras. En cambio, en la costa ecuatoriana, nacionalidades como los Awá, los Chachis, consiguen territorios igual que los Sáchiras, y estos territorios son reconocidos por el Estado. Y en la Amazonía, los Cofanes, los Sionasecoyas, los Quichuas, los Shuar, los Achuar, los Guarani, consiguen también territorios que son reconocidos por la Constitución ecuatoriana. En esos territorios ellos pueden desarrollar lo que se llama la educación multicultural. Podían enseñar en su propia lengua, algo que estaba prohibido en Ecuador. Todo el mundo tenía que aprender solo en español. Entonces nace la educación multicultural bilingüe, en la que cada etnia enseña en español y en la lengua nativa. Esta fue una gran revolución y un gran paso que se dio justamente a partir de la gran crisis del cólera. Muchas gracias.